Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que, como ustedes saben, hacemos a través de un gran equipo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Agradezco siempre su atención y ya desde ahora te recuerdo que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Y la manera en la que puede estar es a través de las ideas. Estas ideas que nos vienen a partir de una reflexión, de una historia, de un encuentro con alguien, de alguna lectura. Porque finalmente las ideas, los pensamientos se van convirtiendo en acciones. Ideas negativas nos llevan a acciones negativas. Ideas positivas, esperanzadoras, nos llevan siempre a una vida de muchísimo mayor servicio, de muchísima mayor entrega y, por supuesto, de un profundo desarrollo espiritual y psicológico. Y vamos a continuar con el tema de la responsabilidad que iniciamos en el programa anterior. Nuestro primer cuento se llama El pequeño héroe de Holanda. Y bueno, es un cuento tradicional precisamente holandés. Holanda es un país cuyas tierras se encuentran bajo el nivel del mar. Unas gruesas paredes llamadas diques impiden que las aguas del Mar del Norte penetren tierra adentro y lo inunden todo. Durante siglos, los holandeses han trabajado duro para mantener la seguridad de los muros y así conservar su país seco y a salvo. Hasta los niños más pequeños saben que los diques deben estar vigilados permanentemente porque un agujero del tamaño de un dedo puede ser muy peligroso. Hace muchos años vivía en Holanda un muchacho llamado Peter. Su padre era uno de esos trabajadores que controlan las esclusas, es decir, las compuertas de los diques. Una tarde de principios de otoño, cuando Peter tenía 8 años, su madre le llamó mientras jugaba. «Ven, Peter», le dijo, «cruza el dique y lleva estos pasteles a tu amigo. Si te apresuras y no te entretienes jugando, estarás de vuelta antes de que oscurezca». Al chico le alegró mucho ese recado y partió con el corazón alegre. Se quedó un rato con su amigo, pero de repente recordó que su madre deseaba que volviera antes del anochecer. Se despidió y emprendió el regreso. Caminando por el borde del canal, observó que la lluvia había hecho subir el nivel de las aguas que golpeaban un lado del dique. También se dio cuenta de que el sol ya se ponía y que la oscuridad iba creciendo. «Mamá me estará esperando», pensó, y decidió correr hacia su casa. Justo entonces oyó un ruido. Era el sonido de una fuga de agua. Se detuvo y miró hacia abajo. Había un pequeño agujero en el dique por el que fluía el agua. A todo niño holandés le asusta pensar que se abra una grieta en el dique. Peter enseguida se dio cuenta del peligro. Si el agua sale por un diminuto agujero, éste se irá ensanchando y todo el país se inundaría. Entonces tomó una gran decisión. Corrió hasta la base del dique e introdujo un dedo en el pequeño agujero. El agua cesó de fluir. «Oh», se dijo, «las aguas furiosas no pueden pasar, puedo contenerlas con mi dedo. Holanda no se inundará mientras yo esté aquí». Al principio todo iba bien, pero el frío y la oscuridad no tardaron en aparecer. El muchacho no cesaba de gritar: «¡Vengan! ¡Vengan aquí!», pero nadie le oía ni acudía a ayudarle. El frío se hizo más intenso. El brazo le dolía y lo sentía rígido y entumecido. Volvió a gritar: «¿Es que no va a venir nadie?».
Su madre le había estado buscando ansiosamente por el camino del dique desde la puesta del sol, y finalmente había cerrado la puerta de la granja pensando que Peter se había quedado a pasar la noche con su amigo. Al día siguiente le daría una buena reprimenda por no haberle pedido permiso para dormir fuera de casa. Peter trató de silbar, pero su boca no dejaba de temblar por el frío. Pensó en su hermano y en su hermana, que estarían bien calientitos en la cama, y en sus queridos papá y mamá. No puedo dejar que se ahoguen, pensaba. Debo permanecer aquí hasta que venga alguien, aunque tenga que quedarme toda la noche. La luna y las estrellas contemplaban al niño acurrucado sobre una roca al lado del dique. Tenía la cabeza inclinada y los ojos cerrados, pero no dormía, ya que de vez en cuando se frotaba la mano que detenía al mar embravecido. Debo permanecer aquí pase lo que pase, pensaba, y allí se quedó toda la noche para que no entrara el agua. Por la mañana temprano, un hombre que se dirigía a su trabajo pasó cerca del dique y oyó un gemido. Se inclinó sobre el borde y vio a un niño arrimado a un lado del gran muro. —¿Qué ocurre? —gritó. —¿Te has hecho daño? —Estoy frenando el agua —gritó Peter. —Avise que vengan todos rápidamente. La alarma se extendió. La gente vino corriendo con palas y el agujero no tardó en ser reparado. Llevaron a Peter a casa de sus padres y pronto todo el pueblo se enteró de cómo aquella noche les había salvado la vida. Desde aquel día nunca han olvidado al pequeño héroe de Holanda. Reflexión. En realidad, no existe un héroe pequeño. Todas las personas con sus actos de heroísmo, aparentemente pequeños, están salvando al mundo. Una historia muy interesante que nos habla de cómo un pequeñito salvó a toda una población de una inundación. Pero yo quisiera comentarte que no existen únicamente inundaciones de agua, sino, hablando metafóricamente, existen inundaciones de hambre, de desconfianza, de tristeza, de miedo, de pobreza. Y así como lo hizo este pequeñito con un simple dedo, también hay personas que simplemente ofreciendo un paquetito de arroz a una persona que no tiene alimento, ofreciendo un poco de escucha a aquella persona a la que nadie atiende, poniéndole un poco de atención a aquella persona a la que nadie valora, pueden estar transformando el mundo. Porque en una ocasión, una persona que lamentablemente había intentado suicidarse me comentó que lo había hecho porque se sentía totalmente sola, que había pedido ayuda, que había pedido que alguien le escuchara y lamentablemente todo mundo se decía estar muy ocupados. Afortunadamente no pudo obtener lo que ella quería y se arrepintió. Yo lo que le decía es que nunca te canses de buscar ayuda. Si en una parte te cierran la puerta, busca otra puerta. Acuérdate lo que dijo Cristo, al que toca se le abre. Pero no nos dijo que al que toca en la primera puerta. Si hubiera dicho eso, entonces, bueno, solamente haríamos un esfuerzo. Él dijo al que toca. ¿Cuántas puertas tenemos que tocar a lo largo de la vida para que se abra una? Bueno, cada situación es totalmente distinta, pero lo importante es tocar. Y a propósito de este cuento, yo sé que tú que me estás escuchando, eres de esas personas que como el pequeño Peter, a través de ayudas pequeñitas, vas transformando la historia de este mundo. A través de simplemente ser honesto en tu trabajo, a partir de simplemente educar a tus hijos de la mejor manera, tratar de perdonar a tu pareja, tratar de llegar a un entendimiento cuando peleaste con alguna persona. Precisamente estas son las pequeñas acciones que impiden que existan inundaciones de egoísmo, inundaciones de enojo, de rencores, de problemas a nivel mundial y que en su lugar vaya existiendo, vaya naciendo, se vaya creando lo que Cristo llamó el reino de los cielos.
Cada vez que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, no solamente estamos diciendo una oración, sino también estamos haciendo el compromiso de que a partir de pequeñas o grandes obras, que a partir de palabras, de compromisos, esta sociedad, este mundo que Dios ha puesto en nuestras manos, se vaya transformando. Y ahora les voy a contar no un cuento, sino una carta de un personaje muy conocido en México que ya falleció, Juan José Arreola. ¿Y saben de qué se trata? De una carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Y el tema evidentemente tiene que ver con la responsabilidad. Este hombre escribía maravillosamente y tenía también una sección en la televisión, pero vamos a escuchar cómo le escribió a su zapatero. Estimable señor, como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. En un principio, no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos muy contento, augurándoles una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar. Por unos cuantos pesos, un nuevo par de calzado. Estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto. Llegado a casa, examiné detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esa metamorfosis. Soy razonable. Unos zapatos remontados tienen algo extraño. Ofrecen una nueva fisonomía casi siempre deprimente. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados. Usted mismo les dedicó frases elogiosas por la calidad de los materiales y por su perfecta hechura. Hasta puso muy alto su marca de fábrica. Me prometió, en suma, un calzado flamante. Pues bien, no pude esperar el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy, con los pies doloridos, dirigiendo a usted una carta en lugar de transferirle las palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. Mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como los de todas las personas, mis pies están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué artes se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Allí están, en un rincón, guiñándome burlonamente con sus puntas torcidas. Cuando todos los esfuerzos fallaron, me puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir a usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir y otros, en cambio, que recuerdo con ternura. Así de suaves y flexibles eran. Los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses. Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua. Más que zapatos, parecían ser parte de mi propio cuerpo, una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, saludable y resistente, solo que daban ya muestras de fatiga. Las suelas sobre todo. Unos amplios y profundos adelgazamientos en la suela me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona, que se acababan. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. También habría que decir algo de los tacones. Piso defectuosamente y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Quise, con espíritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos. Esta ambición no me parece censurable. Al contrario, es señal de modestia y entraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos, estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época menos brillante y lujosa que la primera. Además,
Esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado es, si no me equivoco, el modus vivendi de las personas como usted. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Si usted, dejando aparte todo resentimiento, viene a mi casa y se pone a contemplar mis zapatos, ha de darme toda la razón. Mire usted qué costuras. Ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido. Los bordes de las suelas son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Con toda seguridad, usted carece de hormas en su taller, pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible. Recuerde usted, gastados y todo, conservaban ciertas líneas estéticas. ¿Y ahora? Pero introduzca usted la mano dentro de ellos. Palpará usted una caverna siniestra. El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar. Y de pronto, un tope, algo así como un quicio de cemento poco antes de llegar a la punta. ¿Es posible? Mis pies, señor zapatero, tienen forma de pies. Son como los suyos, si es que acaso usted tiene extremidades humanas. Pero basta ya. Le decía que usted no le tiene amor a su oficio, y es cierto. Es también muy triste para usted y peligroso para sus clientes, que por cierto no tienen dinero para derrochar. A propósito, no hablo movido por el interés. Soy pobre, pero no soy mezquino. Esta carta no intenta abonarse la cantidad que yo le pagué por su obra de destrucción. Nada de eso. Le escribo sencillamente para exhortarle a amar su propio trabajo. Le cuento la tragedia de mis zapatos para infundirle respeto por ese oficio que la vida ha puesto en sus manos. Por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, usted es todavía joven. Cuando menos tiene tiempo para volver a comenzar si es que ya ha olvidado cómo se repara un par de calzado. Nos hacen falta buenos artesanos que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo. Esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles, pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted, en vez de irritarse, siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, venga a mi casa y recoja mis zapatos. Intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud, presentándolo en ella como hombre cumplido y modelo de artesano. Soy sinceramente su servidor. Ah, caray, pues es una carta bastante interesante y claramente surgida de Juan José Arreola. Pero yo me pregunto, ¿cuántas cartas tendríamos que mandar a muchas personas que se dedican a distintos oficios? Querida tortillera, ¿por qué las tortillas están tan duras y se resecan tan pronto? Querido tintorero, ¿por qué si yo le pagué una cantidad razonable me entrega una prenda despintada o con una mancha? Querido carpintero, ya han pasado 3 y hasta 4 semanas de la fecha en que usted me dijo que entregaría mi mueble. Y así, podíamos nosotros escribir una gran cantidad de cartas. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente hay muchas personas que tienen un oficio, pero no son responsables en lo que hacen. Y como decía este personaje, quizás sea porque no aman su trabajo, porque no se dan cuenta que su trabajo no es solamente el medio para obtener recursos, sino también para desarrollarse, para ser felices
y sobre todo para ofrecer un servicio. Qué pena que existan personas únicamente que trabajan por trabajar, no por gusto, no por servicio. En ese caso, ninguna de ellas hará lo mejor que está de su parte y, por supuesto, convierte su trabajo en una rutina que incluso se hace pesada, cansada. Hay personas que se levantan y dicen desde que se están levantando apenas, cochino trabajo, y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Maldecir su propio trabajo? Yo creo que esto no es correcto. Quizás alguien por enojo, por enfado, porque le caemos mal, nos pueda maldecir. Pero nosotros maldecir ese trabajo que nos ofrece beneficios, ese trabajo con el cual podemos tener un alimento para llevarnos a la boca, una casa donde vivir, maldecir un trabajo que nos da la oportunidad de encontrarnos con otras personas y sobre todo decirle a Dios gracias por las manos, los pies, la lengua, la inteligencia, la memoria, la sabiduría, la experiencia y todo lo que Él nos da. A mí me parece que ser agradecidos es muy importante y sobre todo a aquel que nos da absolutamente todo. Por otra parte, valorar el trabajo y utilizarlo como un servicio es algo que nos va a dar siempre mucha alegría, mucha paz y también la forma de enorgullecernos por lo que hacemos. Les había dicho que escuchamos ya el último cuento de responsabilidad, pero no, encontré algunos más y se los comparto con mucho gusto. Este se llama El acróbata y el aprendiz. Un acróbata invitó como ayudante a un muchacho sin experiencia. Ambos viajaban de pueblo en pueblo exhibiendo su número circense que consistía en que el hombre colocaba una larga pértiga sobre sus hombros mientras que el chico trepaba al extremo opuesto de la misma. Las cosas marcharon bien durante algún tiempo hasta que en cierta ocasión estuvieron a punto de tener un percance del cual finalmente el joven pudo salir ileso. Al día siguiente, el hombre instruyó al muchacho: para que no volvamos a tener un accidente en lo sucesivo, cuando hagamos el número, tú deberás de estar muy atento a mí y yo muy atento a ti. Pero el muchacho aprendiz, inquieto y de mente ágil por naturaleza, objetó tal indicación, porque le parecía que lo que estaba sugiriendo el maestro acróbata no era una medida adecuada de protección mutua. No, maestro, eso no funcionaría. Cuando hagamos el acto y la demostración, lo primero que hay que hacer es que yo deberé estar muy atento a mí y usted muy atento a usted. Así le aseguro que nunca volveremos a tener un accidente. El acróbata, sorprendido por la lucidez del aprendiz, le respondió así: ¿sabes? Tienes razón, pero creo que lo mejor será hacer una combinación de ambas ideas. Hagamos cada quien lo suyo con la máxima atención y también mantengámonos atentos mutuamente. Reflexión. La regla de oro es: cada uno debe estar atento a su tarea y a la vez cuidarse en forma recíproca. Si uno falla, todo falla. Esta historia nos hace entender claramente que el bien de uno es el bien de todos, o mejor dicho, que el bien de uno debería de ser el bien de los demás. Si uno únicamente pone atención en el otro y descuida lo que está de su parte, las cosas están mal. Pero si también una persona solamente pone atención en lo suyo y descuida lo demás, todo está mal. Y el mejor ejemplo de esto es la propia familia. El padre no puede poner únicamente atención en él, tiene que poner atención en la esposa y en los hijos. La esposa hace lo mismo, y también los hijos. De hecho, muchos problemas en las familias surgen porque los hijos piensan únicamente en ellos. Yo quiero estar bien, yo quiero tener todo. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa con papá y mamá? En el momento en que te preocupes por ellos, que veas que también ellos tienen necesidades, ilusiones, deseos, proyectos, las cosas van a estar mucho mejor. De hecho,
Cuando yo celebraba la misa de los 3 años, porque en una parroquia en donde estuve era muy frecuente la presentación de las niñas y niños que cumplían 3 años, siempre les decía esto: lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a su esposa. Y lo mejor que puede hacer una esposa, una madre por sus hijos, es amar a su esposo. Porque si ambos se aman, si ambos se cuidan, si ambos se respetan, si ambos se ayudan, ¿qué es lo que va a pasar con los hijos? Ellos van a estar beneficiados. Vamos a nuestra siguiente historia: el gallito desorientado. Un día, por accidente, cayó un huevo de la canasta de una aldeana que regresaba del gallinero. Este rodó hasta parar junto a un árbol grande y alto. Ya por la tarde, un buen aldeano que regresaba de trabajar, al ver el huevo en el piso, al pie del árbol, se conmovió y, creyendo que había caído de un nido, miró hacia arriba y descubrió que en la punta del árbol había un nidito. Tomó el huevo con mucha delicadeza y subió por las ramas hasta lograr colocarlo a tientas en el nido. Como apenas alcanzaba, no pudo ver los otros huevos del nido. ¡Oh, sorpresa para la pájara y el pájaro carpintero, que al regresar a casa se encontraron con un huevo extraño! ¿Y esto qué significa?, preguntó desconcertado el pájaro. ¿Acaso me está siendo infiel? No digas eso, quizá algún zancudo le picó. Pues, ¿qué zancudo sería? Mira cómo lo dejó. Es un huevo enorme. Al final, decidieron cuidarlo e incubarlo. Pasó el tiempo y los pajaritos carpintero nacieron junto con su hermano, que resultó ser un gallito. Este creció y se desarrolló como un pájaro carpintero, pero la frustración no tardó en llegarle al ver que era muy torpe para la carpintería, a pesar del gran cincel que tenía por pico. Todos sus esfuerzos por ser el mejor resultaron en vano. Por más que se esforzaba, no conseguía mejores resultados. Sus hermanos se burlaban y le cantaban: «¡Eres una gallina! ¡Cuácuara, cuácuara, cuácuara, cuá!». Después de estar mucho tiempo con crisis de identidad, salió en busca del sabio búho del bosque, quien, después de escuchar su historia, le preguntó: ¿alguna vez has reflexionado para qué eres realmente bueno y útil? No, respondió el gallito. Pues ve, reflexiona y vuelve. El gallito se internó en el bosque para reflexionar y después de un mes regresó. ¿Y bien? ¿Qué has encontrado?, preguntó el búho. Descubrí que solamente sirvo para cantar, o mejor dicho, para gritar de manera estruendosa y desafinada, como si trajera un gallo en la garganta. ¿Solamente?, interrumpió con voz fuerte el búho. ¿Se te hace poco como para decir solamente? ¿Qué no te das cuenta que gracias a tu único, auténtico e irreemplazable canto los hombres despiertan? Los animales reciben la señal de un día nuevo, y los animales de noche, como las luciérnagas y los grillos, saben que es hora de irse a dormir. ¿Te das cuenta qué tan importante es que en la vida hagas lo que a ti te toca hacer? Solo hazlo bien, perfectamente bien. Y fue así que, con estas palabras, el gallito se dedicó a cantar y fue un gallito exitoso y feliz. Reflexión: haz bien lo que te corresponde. En una orquesta, cada quien toca su instrumento a la perfección y en completa sincronía. Y bueno, esta historia me hace pensar en aquellas mamás a las que se les ocurre que a ellas les toca hacer lo que les toca a los hijos. Y creo que no solamente están haciendo algo equivocado porque les están haciendo crecer en baja estima. ¿Por qué en baja estima? Porque si a un niño le hacen todo, el niño nunca va a sentir orgullo de lo que hace. Nunca va a sentir que está creciendo, que está aprendiendo, que está mejorando. ¿Cómo se va a sentir orgulloso de algo que le hace el papá o la mamá?
Y esto hace que el niño a la larga crezca con baja estima. Pero también el hecho de que el papá o la mamá le haga todo a los hijos los hace irresponsables. ¿Quién va a levantar la ropa? Ahí está mi mamá. ¿Quién va a llevar la ropa donde se pone para lavar? Ahí está mi mamá. ¿Quién va a recoger el plato de la mesa? Ahí está mi mamá. ¿Quién me va a dar dinero cuando sea joven? Ahí está papá o mamá. Y esto hace que las personas crezcan en una forma irresponsable. Mamá, papá, haz lo que a ti te toca, pero no hagas lo que le toca a tus hijos. Esposo, esposa, haz lo que te toca a ti, pero no hagas lo que le toca a tu pareja. Claro, hay ciertas excepciones. Padre, es que mi pareja está en este momento enyesada, tuvo un accidente. Ah, bueno, en ese caso, apóyale porque las circunstancias lo requieren. Es que mi abuelito ya es muy mayor y no puede partir la carne. Perfecto, se entiende que se trata de una excepción y en esos casos siempre podemos ser serviciales. Pero recuerda, nunca hagas lo que a otra persona le toca. Mejor sé responsable en lo tuyo. Seguimos con el tema de la responsabilidad. Ser responsables es importante, pero también es importante saber por qué somos responsables, para qué hacemos las cosas. Y la siguiente historia se llama El cielo es el límite. Cierto día, un filósofo en busca de respuestas se acercó a un pescador que se encontraba en su labor y entabló el siguiente diálogo con él. Dime, ¿para qué pescas? Vaya una pregunta. Para agarrar peces. ¿Para qué? Para venderlos. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y para qué vivir? Para pescar. Poco conforme con esa respuesta, se alejó y viendo a un labrador le preguntó: ¿para qué trabajas la tierra? ¿Para sembrar? ¿Para qué? ¿Para poder comer? ¿Para qué comer? El labrador le miró con desdén y sin responder continuó su trabajo. Más tarde, vio a un jardinero que regaba en su jardín y acercándose le preguntó: Dime, ¿para qué riegas tu jardín? Ah, porque así alimento a las plantas. ¿Por qué? Porque quiero que den flores. ¿Por qué? Porque mi trabajo es hacer que florezca este bello y maravilloso jardín. ¿Para quién trabajas? ¿Para mí mismo? ¿Acaso no tienes obligaciones o compromisos? Sí, pero mi mayor compromiso es conmigo. ¿Por qué? Porque he aprendido a hacer las cosas bien por voluntad propia. Además, quiero trascender. ¿Por qué? Porque al igual que las plantas, quiero llegar al cielo. Las raíces bajan y la planta sube y nadie sabe por qué, pero el cielo es el límite. Ante esta respuesta, el filósofo ya no preguntó más y exclamó para sí mismo: por fin he encontrado a alguien que sabe por qué hace las cosas. Reflexión. Trabajar por dinero es demasiado simple. Debe haber algo mucho más, pero mucho más noble e importante para poder trascender. Esta historia me hace pensar que todos los días cuando suena el despertador, muchas personas se preparan para irse al trabajo. Algunos, como lo hemos escuchado, quizás como pescadores, como leñadores, como agricultores, como obreros, como médicos, etc. Pero la gran diferencia en este cuento está en que algunos únicamente trabajaban para alimentarse, para obtener algún recurso. Esa era la única finalidad. No está mal alimentarse. No está mal tener una casa, tener dinero para vestirse, para viajar, etc. Pero, ¿cuál es lo esencial en nuestra vida? Creo que si vivimos únicamente para trabajar, en el momento en que se acaba el trabajo o se acaban los beneficios económicos, se acabó la razón de nuestra existencia. Y yo creo que el ser humano está llamado a trascender, a hacer que su trabajo le permita trascender, no únicamente tener recursos materiales. Y este trascender tiene mucho que ver con lo que dice este cuento, alcanzar el cielo.
¿Cómo se alcanza el cielo? ¿Estirándose nada más? No. En el aspecto espiritual, alcanzar el cielo significa vivir profundamente todos los valores. Y uno de los valores más importantes, de hecho yo creo que es el que engloba todos los demás valores, es el amor. El amar lo que se hace ciertamente, la vocación, el servicio, la familia, amarse a uno mismo, amar al prójimo, amar la naturaleza, todo esto puede hacer que el ser humano trascienda. ¿Cómo te gustaría que dijera en tu epitafio? Fulanito de tal vino al mundo y trabajó, o fulanito de tal vino al mundo y trascendió. Yo creo que esto es lo más importante, trascender. De hecho, en una ocasión ya les conté una historia de un trabajador que estaba tan obsesionado por su trabajo que cuando no llegaron los 5 camiones que él esperaba para su empresa, le dio un paro cardíaco y él sintió cómo caía al piso y veía cómo se acercaban a ayudarlo, cómo lo llevaban al hospital y de repente también él mismo veía cómo lo ponían en un ataúd y lo llevaban a sepultar. Veía también cómo al regresar a casa su esposa y sus hijos estaban llenos de tristeza y hasta el perro lo extrañaba y se echó allí en la puerta esperando que regresara su amo. Pero, ¿qué pasó en el trabajo? En el trabajo, al día siguiente, ya estaba otra persona ocupando su escritorio. Sí, a una persona quizás la puedan suplantar muy fácilmente en el trabajo, de un día para otro, de una hora para otra, y en cambio, en la familia, esa persona es totalmente insustituible. Por esta razón, si tú te dedicas únicamente al trabajo, creo que está bien, pero no es lo mejor, no es lo más excelente. Hay que tratar de darle a la vida un sentido mucho más amplio. Seguramente que con esta historia, tanto a ustedes como a mí, nos queda muy claro que el final de esta persona podía haber sido totalmente distinto. Si ella hubiera tenido más cuidado en lo que hacía, amor al trabajo, pero también amor a sí misma, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Seguramente hubiera alargado más su vida, habría gozado más a su esposa, a sus hijos, habría conocido más lugares, habría gozado del cine, del teatro, de un sabroso helado y de muchas cosas más. Lamentablemente, el trabajo, cuando es lo más importante en nuestra vida, se convierte en un antivalor. Porque recuerda que las cosas buenas, aún cuando se hacen en exceso, se convierten en antivalores. El trabajo es un valor, pero cuando exageramos en esto se convierte en un antivalor. Y a propósito de esto, voy a contar la última historia del día de hoy. Seguiremos en los siguientes programas hablando de cuentos, de historias, de Había una vez, pero el día de hoy terminaremos con este. Y se llama Control de Calidad Celestial. Creo que se entiende perfectamente lo que es un control de calidad. En una empresa, en una fábrica, generalmente hay una persona que está cuidando que la prenda que está saliendo de ahí salga perfectamente bien hecha, perfectamente bien envasada, sin ningún defecto. Eso es el control de calidad y actualmente todas las empresas lo tienen porque cuando un cliente tiene una mala experiencia con algo que adquirió, no vuelve a confiar en esa fábrica, en esa empresa, en ese centro comercial. Todos tenemos derecho a tener un alimento, una prenda, una herramienta de calidad. Control de calidad celestial. Al principio no había nada de nada. De esta nada, Dios creó el cielo y la tierra, el sol y las estrellas, la luz y el aire, el agua y la lluvia, las plantas y los animales. Y por fin, en el 6º día, tal como se lee en el libro del Génesis, dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a los ganados, y a todas las bestias de la tierra, y a todo reptil que se desliza sobre ella. Así, creó Dios al hombre a imagen suya, les creó,
varón y hembra, y les echó su bendición. Luego, Dios miró y remiró cuanto había hecho, y se quedó embelesado y convencido de que todo era hermoso y estaba muy bien hecho. Y hubo tarde y hubo mañana, y se formó el día sexto. Así, Dios había aprobado con calificación de sobresaliente el primer control de calidad de la historia. Ahora, a nosotros, hombres y mujeres, nos corresponde seguir escribiendo esta historia de calidad. Reflexión. Existen controles que verifican la calidad de los productos, pero ¿quién controla la calidad de las personas? ¿Cómo puedes ser persona de calidad? ¿Tus acciones hablan por ti? Si tus ideas y pensamientos son de calidad, tus acciones serán de calidad. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante el de responsabilidad y tiene también que ver con el descanso, porque Dios, después de que había creado todo, se dedicó a gozar, a maravillarse de lo que había hecho. Así que no trabajes únicamente, también aprende a gozar lo que haces. Y si algo estuvo mal hecho, dale un control de calidad para que al día siguiente las cosas estén mejor. Y con esta reflexión me despido de ustedes diciendo, colorín colorado, este programa se ha acabado. Pero recuerden, tenemos una cita en el siguiente programa. Que Dios les bendiga.